Vamos a conversar en vivo este momento con el ministro de Producción, Iván Montaneda. Ministro, buenas noches. Gracias por atender la entrevista. Usted, en la nota que acaba de pasar, da una cifra escalofriante. 11.000 millones de dólares. Explíqueme, por favor, de dónde sale esa cifra. Buenas noches. Milton, buenas noches. La crisis que el país está pasando en la parte sanitaria, en la parte humana y en la parte productiva es una crisis sin precedentes en la historia moderna y en la historia general de la República. En ese sentido hemos hablado y hemos puesto algunos números para este bloqueo de 45 días que han tenido la inmensa mayoría de sectores productivos y comerciales en el Ecuador. Hablamos de cerca de más de 11.000 millones de dólares de un lucro cesante de las ventas. El sector comercial, el sector turístico, el sector industrial, el propio sector exportador son uno de los tantos sectores afectados por el cierre y por la actividad parcial que los sectores productivos han venido desarrollando durante este estado de emergencia del país. Eso nos ha llevado al gobierno nacional a revisar y a tomar medidas extremas para poder primeramente apoyar y apuntalar de alguna forma para que la crisis no sea tan profunda como ya la están viviendo muchas empresas, muchos trabajadores ecuatorianos. Aquí el tema es cómo lograr primero que se levanten las empresas luego de que pase la crisis y cómo lograr sostener el empleo. Escuchábamos también al expresidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua decir, si no nos dan una luz, la próxima semana tendremos que cerrar la empresa. Y así está pasando alrededor del país. Sí, la situación es muy compleja. Tenemos que analizarlo desde las cifras macroeconómicas. Lamentablemente el Ecuador no cuenta con todos los recursos financieros necesarios para poder apuntalar la crisis. Son 3 trenes de alta velocidad que se conjugan. Es el tren de la salud, el tren de la parte social, del hambre de muchas familias del país y el tren productivo. Estos 3 trenes merecen nuestra máxima atención, puesto que el frente de salud tiene que estar extremadamente atendido, la parte alimentaria, la parte social de una inmensa base de la pirámide, miles de ecuatorianos que hoy no tienen la posibilidad de salir a trabajar. En las 24 provincias del país, cerca de 4 millones de ecuatorianos no están afiliados, 4 millones de ecuatorianos que salen a buscar ese día a día. Para esos ecuatorianos, el gobierno nacional necesita y está destinando importantes recursos vía el bono solidario o vía los kits de alimentación. Sin embargo, todas estas necesidades cada día se multiplican y necesitamos cubrirlas. Y en la parte productiva, obviamente todos los sectores productivos nos están pidiendo la parte más importante, liquidez. Porque ese es el nombre del juego, la liquidez. La iliquidez que hoy tienen los sectores productivos también la tiene el gobierno nacional. No se olvide, Milton, que hemos sufrido una de las peores crisis de ingresos que tiene el país. Se han caído dramáticamente, históricamente, los precios del petróleo. Las exportaciones de petróleo casi están a nivel cero. Las exportaciones no petroleras del país también han sufrido un importante decrecimiento de cerca de 500 millones de dólares en este último mes. Todo esto se ha conjugado para buscar recursos que se los está gestionando y financiando en el exterior, a través de la banca multilateral, a través de países aliados, porque esos recursos se necesitan hoy para inyectarlos a la economía, sostener de alguna forma las empresas. Obviamente, ya tenemos recursos asignados de manera directa para los sectores productivos más vulnerables. En la Corporación Financiera Nacional, puntualmente, hemos asignado 50 millones de dólares a través del crédito PYME directo. Son créditos que van de 25.000 hasta 150.000 dólares con una importante tasa barata y también con un plazo adecuado para poder apuntalar a las necesidades que hoy tienen las microempresas para pagar sus nóminas, para financiar de alguna forma las necesidades puntuales. Sin embargo, reconocemos, eso no alcanza porque las necesidades son mucho más amplias y ese fondo tiene que ser alimentado con más recursos que en los próximos días lo haremos de manera importante para de alguna forma atender a la inmensa necesidad de todos los sectores productivos del país. ¿Cómo, ministro? ¿Cómo van a alimentar esos sectores? ¿Cómo van a alimentar esos recursos? El fondo se lo va a alimentar con los recursos que provienen del exterior. A través de los préstamos anunciados del Ministerio de Economía y Finanzas estarán llegando al país estos recursos que irán directamente a apuntalar
y a mitigar el impacto que han sufrido los diferentes sectores productivos del país. Estamos hablando de los 700 millones del Banco Interamericano y de los 650 millones más o menos del FMI. Mire, son parte de esos recursos. Estos son para mayo, gran parte de esos recursos irán directamente a la cuenta, al fondo de la Corporación Financiera Nacional y que serán destinados de manera inmediata para los sectores productivos. Pensamos que serán más de $1.000 millones que atenderán los sectores que necesitan en este momento de esa liquidez, de esa sangre, de ese oxígeno de manera inmediata para ser atendidos. ¿Cuáles son los sectores más impactados por la crisis? ¿El sector automotriz, el sector agropecuario, el sector comercial? ¿Cuáles? Mire, la crisis viene arrastrándose mucho antes de los 45 días de paralización. Los sectores de exportación vienen sufriéndolos desde finales del año anterior. No olvidemos que China y otros países y otras regiones del mundo ya previamente cerraron sus economías, cerraron sus mercados, precautelando justamente sus modelos de salud, con esos protocolos de bioseguridad implementados en otros países. La pandemia se anticipó y eso ocasionó un desfase en las exportaciones no petroleras del país. Desfase que en efecto cascada llegó al Ecuador con menos demanda, con menos órdenes de compra, con muchas fábricas cerradas en el exterior. Y esa ralentización de la economía lo absorbimos nosotros como mercado externo. Por lo tanto, el mercado de exportación, entre las flores principalmente, el camarón, el banano, el cacao, han sido los más afectados. Ahora, el sector comercial, el sector turístico, definitivamente están dentro de los sectores muy golpeados dentro de esta paralización. Por eso también es importante decir que la reactivación en la cual nos encontramos trabajando, este regreso ha significado una luz al final del túnel para muchos sectores productivos del Ecuador. Reactivación que se ha empezado de manera pausada, de manera ordenada, con exigentes protocolos de bioseguridad, pero una reactivación segura, ocasionándoles a los ecuatorianos esa luz al final del túnel. El sector agrícola, por ejemplo, tengo unos datos, usted me confirma, ministro, cayó o tuvo pérdidas en los 45 días más o menos de 143 millones, el sector de pesca 84 millones y así por el estilo. La desaceleración del país, obviamente, acompañada por la desaceleración del mundo, es evidente. Definitivamente. La avalancha, la crisis económica mundial, la caída de los mercados financieros ha afectado al Ecuador de manera dramática. El Ecuador no se ha salvado, el Ecuador no es una isla aparte, una isla desértica que está exenta de toda la relación política y económica que ha ocasionado esta pandemia del coronavirus. Y en ese sentido no puedo dejar de mencionar un solo sector. Creo que todos los sectores productivos del Ecuador en este momento se encuentran afectados y para todos los sectores productivos del Ecuador necesitamos atenderlos y estamos buscando las mejores soluciones al alcance de las posibilidades del presupuesto del gobierno nacional. Sin embargo, estamos buscando de manera creativa las mejores alternativas que generen ese oxígeno para poder sostener la mayor cantidad de empleos. Por ejemplo, la ley de apoyo humanitario que es cuestionada por ciertos sectores empresariales e industriales del país porque creen que, por ejemplo, el tema del 5% de impuesto a las empresas que superan el 1 millón de utilidades les va a sobrecargar de impuestos, por ejemplo. A ver, yo creo que tenemos que ver la situación de manera transversal, mi querido Mito. Le voy a hablar como empresario, como exportador. He generado por más de 30 años miles de fuentes de empleo. Estoy sintiendo en carne propia la crisis que están viviendo muchos sectores productivos y sectores de exportación, cadenas de trabajo en el país. Es verdad, estamos necesitando liquidez, se necesita apoyar e impulsar. Sin embargo, en este momento que el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad de poder atender los 3 frentes que los he mencionado anteriormente, necesitamos ser recursivos y necesitamos apelar a esa solidaridad. Cuando decimos de ese 1% de empresas, es un 1% de empresas que tienen utilidades sobre el $1 millón, incluso con las excepciones correspondientes, porque dentro de ese 1% existen muchos sectores que también se encuentran golpeados, pero también hemos recibido llamadas de muchos de estos sectores que están dispuestos a arrimar el hombro para que con estos recursos, cerca de $500 millones, que es lo que se recaudaría a través de esta contribución, sean destinados para el 99% de las empresas, de las pequeñas, de las medianas empresas, de aquellas empresas que no tenemos sobre el $1 millón de utilidad
y que hoy más que nunca necesitamos ese oxígeno que no lo puede dar ya la banca. ¿Y cómo garantizar que ese oxígeno llegue a las pequeñas empresas? Es que para eso necesitamos garantizar que lleguen a las microempresas y a las empresas. Ok, se recaudan esos 500 y pico de millones, pero ¿cómo garantizar que lleguen realmente a los que le necesitan? Bueno, la propuesta que se ha hecho es esa justamente, garantizar mediante la creación de un fondo que se garantice que los recursos de las contribuciones vayan para lo que están propuestas. La solidaridad del aporte de los empleados que vaya para esa inmensa mayoría de ecuatorianos que necesitamos atenderlos y que hoy no pueden salir a trabajar. En ese sentido necesitamos ser solidarios. Y de la parte empresarial, de la parte productiva, enfocarnos en aquellas empresas que sí tienen la capacidad, que tienen un poco más de oxígeno, y empresas a las cuales estamos muy agradecidos porque con esos recursos nos permitirá atender a un inmenso número de empresas de encadenamiento productivo, pymes, incluso empresas exportadoras que sí necesitan el apoyo en estos momentos. Pero ese fondo no se puede salvar al Ecuador, mi estimado Milton, únicamente con la ley de fomento humanitario. Yo creo que ese es un accesorio. El Ecuador, para superar esta crisis, necesitamos de cambios mucho más profundos, de mucho más estructurados, que nos permitan realmente tener una luz al final del túnel. El sector productivo, el sector empresarial necesita cambios radicales que le permitan, por ejemplo, una ley laboral mucho más acorde, que se la ha venido solicitando en los últimos años, una ley que permita darle oportunidad a más de 5 millones de ecuatorianos. Que el gobierno la viene anunciando durante un año que la va a enviar y que no la ha enviado hasta ahora. Ministro, bueno, hay unas cifras que son escalofriantes sobre la pérdida de empleo en el país. Ya hay un dato de la Cámara de Comercio de Quito que dice 108,000 desafiliaciones del IES. Esto podría seguir subiendo y llegar a la terrible cifra de 500,000. Sí, definitivamente las pérdidas de empleo las están atravesando incluso países con economías mucho más sólidas. No creo que existe una receta puntual para salir de la crisis de coronavirus. Sin embargo, sí sabemos que lo que se necesitan son recursos. Se necesita inyectar dólares a la economía, dólares que en este momento el Ecuador son muy escasos, más aún en una economía dolarizada. Nuestra preocupación y nuestro enfoque está en salvar la dolarización que el 100% de los ecuatorianos necesita hacer. Para eso, obviamente, el Estado ecuatoriano está tomando las medidas adecuadas y necesarias. No queremos desvirtuar la situación del país. Sin embargo, creemos que dentro del aspecto financiero, productivo y económico del Ecuador se están tomando las medidas que el Ecuador hoy requiere y necesita. Incrementar las exportaciones no petroleras hoy más que nunca es importante y fundamental. Aprovechar las oportunidades que atrás de la crisis se presentan. El mundo hoy demanda por alimentos altos en protocolos de bioseguridad, altos en inocuidad, y eso el Ecuador los tiene. Y en eso también nos encontramos en este momento a través de nuestras oficinas comerciales buscando esas oportunidades, y vale la pena mencionarlo, que se han hecho negocios en estos 45 días, que se han abierto nuevos mercados y que muchas empresas, pequeñas y medianas empresas y MIPYMES han podido exportar y encontrar oportunidades dentro de la crisis. Yo creo que en eso también se debe centrar la discusión, en eso también se debe centrar el enfoque, en dónde están las oportunidades afuera. Hoy necesitamos exportar más, dejarnos de depender de una economía petrolarizada que ha afectado al país. Es del problema la oportunidad, y es el momento de reenfocar el enfoque productivo desde la oferta hasta la demanda de los mercados Ministro, internacionales. Tenemos que terminar. Solamente una evaluación muy rápida de 30 segundos. Vamos 3 días con semáforo en rojo, lo que ha permitido una cierta reactivación, aunque sea a domicilios, aunque sea online, y estamos cerca de la fecha del Día de la Madre, de esta fecha importante que genera mucho comercio, y se ve que empiezan creativamente a reactivarse. ¿Qué porcentaje usted del sector comercial, del sector productivo del país se ha reactivado en estos 3 días? Rápidamente, Milton, hemos terminado la primera semana
del piloto de construcción, en donde aprobamos cerca de 100 proyectos entre el sector público y el sector privado. Cerca de 9.000 plazas de empleo se reactivaron en esta última semana. Hemos controlado, hemos verificado que todas las empresas han cumplido los estrictos protocolos de bioseguridad. Eso nos evidencia una sola cosa: se puede trabajar, se puede reactivar la economía. Sin embargo, esa es una responsabilidad que todos los ecuatorianos tenemos, empresarios, trabajadores, gobiernos locales. Dependerá de esa responsabilidad, de esa disciplina que tenga el Ecuador para regresar de manera articulada y adecuada a esta reactivación productiva que hoy más que nunca tiene el Ecuador. Y en ese sentido, permítame decirle, la campaña Juntos Ecuador, que es la campaña que hemos creado para generar esa solidaridad, para que se consuma lo nuestro, para que se gaste dentro del país. Hoy los ecuatorianos tenemos que ser solidarios con los ecuatorianos. Muchas empresas necesitan sostenerse. Para eso tenemos que comprar lo nacional, consumir alimentos nacionales de muy buena calidad, consumir carteras, textiles, y eso agrupa esta campaña Juntos Ecuador. Hemos articulado con las importantes cadenas de supermercados, cadenas departamentales, para que sirvan de percha para miles de emprendedores que están muy ilusionados de movernos. Por eso invito al país a seguir consumiendo el Ecuador. Hoy más que nunca los ecuatorianos se necesita. Regresemos esa moneda en forma de empleo, en forma de oportunidad para miles de ecuatorianos. Y aprovechando el Día de la Madre, para esas madres emprendedoras, esas madres trabajadoras que también necesitan que les compremos sus artículos. Hemos creado una plataforma electrónica y a través de eso vamos a hacer llegar los productos de miles de ecuatorianos. El Ecuador tiene una luz al final del túnel. Sin embargo, esa es una situación que la tenemos que sacar todos los ecuatorianos adelante. Muchas gracias, ministro. Buenas noches.